El padre Rollo Marín, el castigo del culpable. Les voy a hablar del infierno con serenidad, con altura científica, como debe de hacerse el día de hoy para tantos duros de corazón. Porque de pronto os advierto que rechazo en absoluto las descripciones dantescas de la Divina Comedia, de Dante. Es maravillosa desde el punto de vista poético o literario, pero tiene grandes disparates teológicos. Aquellas descripciones de los tormentos del infierno son pura fantasía, pura imaginación. El dogma católico no nos dice nada de eso. Rechazo en absoluto las descripciones dantescas. Voy a limitarme a exponerles lo que dice el dogma católico en torno a la existencia y naturaleza del castigo de los réprobos. En primer lugar, les voy a hablar de la existencia del infierno. Lo hemos oído muchísimas veces. Si un personaje histórico conocido del mundo entero, Napoleón Bonaparte, viniera del otro mundo y compareciendo visiblemente ante nosotros, nos dijera: yo he visto el infierno, y en el cual hay esto, y lo otro, y lo del más allá, causaría en el mundo una impresión tan enorme y definitiva que nadie se atrevería ya a dudar de la existencia de aquel terrible lugar. ¿Por qué no le envía Dios para bien de toda la humanidad? Señores, los que piden o desean esa prueba no han reflexionado bien, no han caído en la cuenta de que ese hecho que reclaman se ha producido ya, y en unas condiciones de autenticidad que jamás hubiera podido soñar la crítica más severa y exigente. No voy a invocar el testimonio de alguna revelación privada hecha por Dios o alguna monjita de clausura, o de la Santa Teresa de Jesús, a quienes nuestro Señor mostró el infierno y lo describieron en sus libros de manera impresionante. Ni voy a citar en pleno el siglo XX a los pastorcitos de Fátima, que vieron también por sus propios ojos el fuego del infierno. Personalmente, yo estoy convencido de la verdad de esas visiones y revelaciones privadas que acabo de citar. Pero nuestra fe católica, señores, no se apoya en esos testimonios de personas particulares, aunque se trate de grandes santos canonizados por la Iglesia. Nuestra fe se apoya directamente en un testimonio mucho más fuerte, mucho más inconmovible. Voy a decirles cuál es el gran testigo de la existencia y de la naturaleza del infierno. Trasladémonos con la imaginación a Jerusalén. En la noche del primer jueves santo que conoció la humanidad, ante el jefe de la sinagoga, reunida en el Sanedrín con los principales escribas y fariseos de Israel, acababa de comparecer un preso maniatado, es Jesús de Nazaret, y el jefe de la sinagoga, o sea, el representante legítimo de Dios en la tierra, el entonces jefe de la verdadera iglesia de Dios, porque ya saben que el cristianismo enlaza legítimamente con la religión de Israel, de la que en su plenitud y coronamiento no hay más que una sola Biblia, con su Antiguo y Nuevo Testamento. El representante auténtico de Dios en la tierra se pone majestuosamente de pie y, encarándose con aquel preso que tiene delante, le dice solemnemente: por el Dios vivo, te conjuro que nos digas claramente de una vez si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquel preso maniatado, levantando con serenidad su rostro, le contesta: tú lo has dicho, yo lo soy. Y os digo que un día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir sobre las nubes del cielo. Nadie hasta entonces en toda la historia de la humanidad se habría atrevido jamás a decir: yo soy el Hijo de Dios. Y nadie se ha atrevido a repetirlo desde entonces hasta nuestros días, ni lo habrá jamás. Esa es la tremenda afirmación. Solamente Jesús de Nazaret, el inaudito atrevimiento de hacerla. Pero ese Jesús, que
que ha tenido la infinita osadía de decirlo, ha tenido también la infinita audacia de demostrarlo. Una serie de pruebas aplastantes absolutamente infalsificables han puesto la rúbrica divina a esa tremenda afirmación. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Queréis que recordemos unas cuantas? Un día se acercaba Jesús acompañado de un gran gentío a un pueblo llamado Jericó. Y a la entrada del pueblo, en lugar y sitio estratégico de paso, la escena que estamos contemplando todos los días, un ciego pidiendo limosna. El pobrecillo no veía absolutamente nada, pero oyó el murmullo de la muchedumbre que se acercaba y preguntó: ¿qué pasa? «Es Jesús de Nazaret que se acerca», le contestaron. Y al instante, el pobre ciego comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí». Y alargando las manos, que son los ojos del ciego, buscaba con ellas a Jesús. Le llevan ante él y le pregunta a Jesús con dulzura: «¿Qué quieres?». Pobrecito, ¿qué iba a querer? «Señor, que vea». Y Jesús pronunció una sola palabra: «Quiero». Y al instante se abren los ojos del ciego y comienza a ver claramente. Oculista que me escuchas, tú sabes muy bien lo que significa atrofia del nervio óptico, corteza cervical, ceguera de nacimiento. No tiene remedio, ¿verdad? Pues lo tuvo con una sola palabra de Jesucristo. ¿Te parece una prueba? Otro día se le presenta un hombre cubierto de lepra, con su carne podrida que se le caía a pedazos. Y aquella piltrafa humana cae de rodillas ante Jesús y le dice con lágrimas en los ojos: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y extendió él su mano, le toca diciendo: «Quiero, sé limpio». Y en el acto la carne podrida del leproso se vuelve fresca y sonrosada como la de un niño que acaba de nacer. La medicina moderna ha hecho progresos admirables, pero con todos los adelantos modernos, ¿cuánto cuesta y con qué lentitud se logra la curación de un leproso? La lepra es muy difícil de vencer aún hoy, con todos los progresos y adelantos de la medicina. Pero a Cristo le bastó hace 20 siglos una sola palabra: «Quiero», y al momento desaparece la lepra. Otro día le seguía una inmensa multitud, 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y Jesús les dice a sus apóstoles: «Dales de comer». Pero ellos le respondieron: «No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Tráenmelos acá». Y alzando sus ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y se los dio a sus discípulos, y éstos a la muchedumbre. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los fragmentos 12 canastos llenos. ¿Qué les parece? Otro día dormía Jesús tranquilamente en la barca de sus discípulos. De pronto se levanta un fuerte viento, y la débil barquichuela, bajo los embates de las olas, amenaza a zozobrar. Sus discípulos le despiertan atemorizados: «Señor, sálvanos que perecemos». Y Jesús se puso sencillamente de pie y mandó al viento y dijo al mar: «Calla y enmudece». Y al instante se aquietó el viento y se hizo completa calma. Y sus discípulos se preguntaron asustados: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Otro día Jesucristo caminó majestuosamente sobre las aguas del mar, como sobre una alfombra azul festoneadas de espumas. Otro día, ¿y para qué seguir? Aquel hombre jugaba con el mar, con los vientos y tempestades, con las enfermedades de los hombres y con las fuerzas de la naturaleza, como dueño y señor de todo. Pero todavía hay, señores, una prueba más impresionante de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En medicina legal,
no se admite más que una prueba definitiva de muerte real: la putrefacción. Mientras el cadáver no comience a descomponerse, no podemos tener una seguridad científica y absoluta de que esté realmente muerto. Pero cuando empieza a descomponerse, cuando empieza la putrefacción, la muerte real es ciertísima, científicamente segura. Recordemos ahora la impresionante escena evangélica de Lázaro en Betania. El amigo de Cristo cae gravemente enfermo y sus hermanas Marta y María envían un recado al Maestro, diciéndole: Señor, el que amas está enfermo. Jesucristo no acude enseguida, deja pasar 2 días después de recibido el aviso. Cuando llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Y cuando Marta le dice llorando a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Se dirige al sepulcro, seguido de una gran muchedumbre, y ordena: quitad la piedra. Y al instante percibe todo el hedor pestilente del cadáver putrefacto en descomposición. Y Jesucristo, alzando sus ojos al cielo, pronuncia estas palabras: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea, lo digo, para que crean que tú me has enviado. Y diciendo esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y al instante, como un siervo obediente, cuando su amo le da una orden, el cadáver putrefacto de Lázaro se presentó delante de todos, lleno de salud y de vida. El milagro, por definición, trasciende la fuerza de toda naturaleza creada y creable. Solamente Dios, autor de la naturaleza, o alguien en nombre de Dios, puede suspender sus leyes inmutables. Ahora bien, Jesucristo hacía los milagros en nombre propio, no en nombre de Dios. Cuando invoca a Dios, le llama Padre, y le invoca no Padre para pedirle el poder de hacer milagros, sino únicamente para que los que le rodean crean que ha sido enviado por Él. Jesucristo tuvo la osadía de decir que era el Hijo de Dios, pero lo demostró de una manera aplastante y definitiva. El mismo Dios se encargó de confirmarlo desde el cielo, cuando en el momento del bautismo de Jesús se abrieron los cielos y se oyó la voz augusta del Eterno Padre que exclamaba: Este es mi Hijo muy amado, en Él tengo puestas mis complacencias. Pues bien, ese que es el Hijo de Dios, ese que ha venido del cielo y sabe perfectamente lo que hay en el otro mundo, ese nos dice 25 veces en el Evangelio que existe el infierno y que es eterno y que no terminará jamás. Que venga alguien del otro mundo a decirlo, ya ha venido, y nada menos que el que lo dijo y demostró que era el Hijo de Dios. ¿Comprenden ahora la increíble insensatez de la carcajada volteriana negando la existencia del infierno? Las cosas de Dios son como Dios ha querido que sean, y no como se les antoje a los incrédulos. Pobres incrédulos, qué pena me dan. No todos son igualmente culpables. Distingo muy bien dos clases de incrédulos completamente distintos. Hay almas atormentadas que les parecen que han perdido la fe. No la sienten, no la saborean como antes. Les parece que han perdido totalmente. Esta misma tarde he recibido una carta anónima. No la firma nadie. A través de sus palabras se transparenta, sin embargo, a una persona de cultura más que mediana. Escribe admirablemente bien y después de decirme que está oyendo mis conferencias por Radio Nacional de España, me cuenta su caso.
Me dice que ha perdido casi por completo la fe, aunque la desea con toda su alma, pues con ella se sentía feliz y ahora siente en su espíritu un vacío espantoso. Y me ruega que si conozco algún medio práctico y eficaz para volver a la fe perdida, que se lo diga a gritos, que le muestre esa meta de paz y de felicidad ansiada. Pobre amigo mío, voy a abrir un paréntesis en mi conferencia para enviarte unas palabras de consuelo. Te diré con Cristo, no andas lejos del reino de Dios. Desde el momento en que buscas la fe, es que ya la tienes. Lo dice hermosamente San Agustín, no buscarías a Dios si no le tuvieras ya. Desde el momento en que deseas con toda tu alma la fe, es que ya la tienes. Dios, en sus designios inescrutables, ha querido someterte a una prueba. Te ha retirado el sentimiento de la fe para ver cómo reaccionas en la oscuridad. Si a pesar de todas las tinieblas te mantienes fiel, llegará un día, no sé si tarde o temprano, son juicios de Dios, en que te devolverá el sentimiento de la fe con una fuerza e intensidad incomparablemente superior a la de antes. ¿Qué tienes que hacer mientras tanto? Humillarte delante de Dios. Humillarte un poquito, que es la condición indispensable para recibir los dones de Dios. El gozo, el disfrute, el saboreo de la fe suele ser el premio de la humildad. Dios no resiste jamás las lágrimas humildes. Si te pones de rodillas ante Él y le dices, Señor, yo tengo fe, pero quiero tener más. Ayuda tú mi poca fe. Si caes de rodillas y le pides a Dios que te dé el sentimiento íntimo de la fe, te la dará infaliblemente, no lo dudes. Mientras tanto, pobre hermano mío, vive tranquilo, porque no solamente no andas lejos del reino de Dios, sino que en realidad estás ya dentro de Él. Pero tu caso es completamente distinto del verdadero incrédulo, aunque de momento te falta el sentimiento dulce y sabroso de la fe. Los verdaderos incrédulos son los que, sin fundamento ninguno, sin argumento alguno que les impida creer, lanzan una insensata carcajada y desprecian olímpicamente las verdades de la fe. No tienen ningún argumento en contra. No lo pueden tener, señores. La fe cristiana católica resiste a toda clase de argumentos que se le quieran oponer. No hay ni puede haber un argumento válido contra ella. Supera infinitamente la razón, pero jamás la contradice. No puede haber conflicto entre la razón y la fe, porque ambas proceden del mismo y único manantial de la verdad, que es la primera verdad por esencia, que es Dios mismo, en el que no cabe contradicción. Es imposible encontrar un argumento válido contra la fe cristiana católica. Es imposible que haya incrédulos de cabeza, como os decía el otro día, pero los hay abundantísimos de corazón. El que lleva una conducta inmoral, el que ha adquirido una fortuna por medios injustos, el que tiene 4 o 5 amiguitas, el que está hundido hasta el cuello en el cieno del fango. ¿Cómo va a aceptar tranquilamente la fe cristiana católica que les habla de un infierno eterno? ¿Le resulta más cómodo prescindir de la fe o lanzar contra ellas la carcajada de incredulidad? Insensato. Como si esa carcajada pudiera alterar en nada la tremenda realidad de las cosas. Ríete ahora, carcajadita de nano, de una noche de barrio chino. Ríete ahora, ya llegará la hora de Dios. Ya cambiarán las cosas. Escucha la Sagrada Escritura. Antes rechazaste todos mis consejos y no accediste a mis requerimientos. Yo también me reiré de vuestra ruina y me burlaré cuando venga sobre vosotros el terror.
Proverbios capítulo 1, versículos del 25 al 26. El mismo Cristo advierte en el Evangelio con toda claridad: «Ay de vosotros los que ahora ríen, porque gemiréis y lloraréis». ¿Te burlas de todo esto? Pues sigue gozando y riendo tranquilamente. Estás danzando con increíble locura al borde de un abismo. Es la hora de tu risa. Ya llega la hora de la risa de Dios por toda la eternidad. El infierno existe, señores. Lo ha dicho Cristo. Poco importa que lo nieguen los incrédulos. A pesar de esa negativa, su existencia es una terrible realidad. Pero es conveniente que avancemos un poco más y tratemos de descubrir lo que hay en él. El Catecismo, ese pequeño librito en el que se contiene un resumen maravilloso de la doctrina cristiana católica, nos dice que el infierno es un conjunto de todos los males, sin la mezcla del bien alguno. Maravillosa definición. Pero hay otra forma más profunda todavía, la que nos dejó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en persona. Es la misma frase que pronunciara el día del juicio final: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno». En esta fórmula terrible se contiene un maravilloso resumen de toda la teología del infierno. Porque el infierno profundamente lo constituye tres cosas y nada más que tres. Los que llamamos en teología pena de daño, lo que llamamos pena de sentido y la eternidad de ambas penas. Ahí tenemos toda teología esencial del infierno. Todo lo demás son circunstancias accidentales. Pues esas tres cosas están maravillosamente registradas y resumidas en la frase de Cristo: «Apártense de mí, malditos», en la pena de daño; «al fuego», pena de sentido; «eterno», eternidad de ambas penas. Hermanos, maravilloso resumen el de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditarlo por partes. Lo principal del infierno es lo que llamamos la teología de pena de daño, la condenación propiamente dicha, que consiste en quedar privado y separado de Dios para toda la eternidad. Esto es lo fundamental del infierno. Ya estoy oyendo las carcajadas de los incrédulos. ¿De verdad, Padre, que lo más terrible que hay en el infierno es estar privado o separado de Dios por toda la eternidad? Pues entonces no tengo inconveniente de ir al infierno, porque en este mundo sé prescindir muy bien de Dios. No me hace falta absolutamente para nada. De manera que si lo más terrible que me voy a enfrentar en el infierno es que allí no tendré a Dios, ya pueden enviarme allí cuando le plazca. Pobrecito, no sabe lo que dices. No sabe lo que dices. Escúchame un momento, que puede ser que dentro de 5 minutos hayas cambiado de pensar. Escucha. ¿Te gusta la belleza, verdad? Vaya, si te gusta. Sobre todo cuando se presentan en forma de mujer. ¿Te gusta el dinero, verdad? ¿Te gustaría mucho ser millonario? ¿Quién sabe si precisamente por eso, porque te gusta tanto el dinero, porque has robado tanto, porque has cometido tantas injusticias, no quieres saber nada de la religión y del más allá? Si eres una muchacha frívola, ligerilla, mundana, ¿cómo te gustaría ser una estrella cinematográfica? Aparecer en primer plano en todas las pantallas, en la portada de todas las revistas cinematográficas del mundo. Ser una figura de fama mundial, que todo el mundo hablara de ti. ¿Cómo te gustaría todo esto, verdad? Pues mira, todas esas cosas son más que gotitas de una felicidad efímera que no llena el corazón. Si lo sabes tú mismo de sobra, nunca te has sentido del todo bien, del todo satisfecho, del todo feliz, jamás. En los caminos del mundo, del demonio, de la carne, no se encuentra la verdadera y auténtica felicidad.
Lo sabes muy bien por experiencia, tú incrédulo que me estás escuchando. Ahora bien, en el momento mismo de tu muerte, cuando tu alma se arranque del cuerpo, aparecerá delante de ti un panorama completamente insospechado. Verás delante de ti como un mar inmenso, un océano sin fondo ni riberas. Es la eternidad, inmensa e inabarcable, sin principio ni fin. Y comprenderás clarísimamente a la luz de la eternidad que Dios es el centro del universo, la plenitud total del ser. Verás clarísimamente que en Él está concentrado todo cuanto hay de belleza y de riqueza, y de placer y de honor, y de alabanza y de gloria, y felicidad inenarrables. Y cuando con una sed de perro rabioso trate de arrojarte a aquel océano de felicidad que es Dios, saldrán a tu encuentro unos brazos vigorosos que te lo impidan. Al mismo tiempo, oirás claramente estas terribles palabras: apártate de mí, maldito. Entonces sabrás lo que es bueno, y entonces verás que la pena de sentido, la pena de fuego que voy a describir inmediatamente, no tiene importancia. Es un juguete de niños ante la rabia y desesperación espantosa que se apoderarán de ti cuando veas que has perdido aquel océano de felicidad inenarrable para siempre, para toda la eternidad. Dios, hermanos, actuará sobre los réprobos como una especie de electroimán incandescente. Les atraerá y abrazará al mismo tiempo. En este momento no podemos formarnos la menor idea del tormento espantoso que esto ocasionará a los condenados. Esto es lo que constituye la entraña misma de la pena de daño. Pero me dirán: Padre, ¿y por qué rechaza Dios a los que de manera tan vehemente tienden a Él? ¿No supone esto acaso falta de bondad y de misericordia?